Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad, Alberto, Laura, por la oportunidad que me dan de poder compartir las escrituras. Hoy es especial, ¿verdad? Es especial porque puedo tener este honor de poder compartir las escrituras, pero también es especial porque hoy estoy cumpliendo 52 años de vida. Sí, gracias porque las felicitaciones que he recibido. Pero bueno, el punto no es este, ¿verdad? No vamos a hablar de festejos de cumpleaños, nada de eso. Lo que quiero hablarte esta tarde, creo que no va a ser la primera, no es la primera vez que hemos escuchado acerca de la unidad. Y seguramente no va a ser la última, ¿sí? Estoy seguro de que más de una vez hemos tenido algún tema que tenga que ver con la unidad. Eh, pero es importante que la estemos refrescando, es importante que estemos recordando este llamado que hemos tenido. ¿Sí? Para esto quiero empezar con la siguiente escritura, si mi hijo Quique me hace favor de cambiarle, la clase se llama Perfectamente Unidos. Y vamos a ver primero de dónde parte la unidad, ¿sí? Para que nos demos una idea que esto no es un sentimiento humano, sino es algo que va más allá de lo humano, ¿sí? El deseo de Jesús, lo que nos enseña la Escritura, dice en Juan 17, 22, 23, dice, yo les he dado la gloria, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos tal como me has amado a mí. Hermanos, esta es una oración de Jesús, una oración que está haciendo al Padre, está pidiendo a Él que obviamente se refiere, cuando se refiere, permite que ellos, se refiere a quiénes, a sus discípulos, a la iglesia que se iba a conformar después de cuando Él ya no estuviera presente, y eso ha trascendido a través de los años, ¿sí? Eso ha ido a través de los años, se ha prevalecido. El deseo de Jesús es el mismo en aquel tiempo cuando estaba orando y hoy mismo, después de muchos años, es el mismo deseo, ¿sí? Aquí tenemos que ver algo importante. ¿De dónde nace, de dónde sale ese deseo grande de Jesús? Proviene, dice la Escritura, que el deseo de él es que estuvieran unidos, así como él estaba unido con el Padre, ¿no? Y que esa misma unidad que él tenía con Dios pudiera prevalecer y que pudiera ser esa misma unidad que hubiera y que existiera y que se diera entre, obviamente, los discípulos y posteriormente entre la iglesia. ¿Sí? Esto es algo que ya estaba dado, en nuestro tiempo ya está hecho. ¿Sí? La unidad para nosotros debe de ser un regalo, porque Jesús está orando, imagínate, está orando al Padre para que estemos unidos a Él y a Dios como ellos mismos estaban unidos. ¿Sí? Esto es obviamente un deseo muy grande, pero sinceramente, hermanos, hoy, después de muchos años, quizá este es uno de los temas que en muchos años en la iglesia se ha hablado. No solamente en Acapulco, en muchos lugares se habla de la unidad. Y se habla de la unidad porque somos una iglesia diversa, donde hay personas con diferentes maneras de pensar, con diferente educación, con diferente forma de ver la vida, ¿sí? Y obviamente cuando eso sucede, de repente hay fricciones, hay situaciones, hay eh, cosas en las cuales no podemos ponernos de acuerdo, humanamente hablando, ¿sí? Entendiendo esta escritura, hermano, la unidad es un regalo que ya está dado por Dios. Jesús oró por ello. Y crear la unidad no es responsabilidad únicamente de los ministros, de los maestros, de los pastores o de aquellos que tienen un cargo de responsabilidad, ¿sí? Crear la unidad, hermano, es una responsabilidad que todos, como miembros de la iglesia, tenemos. Y que eso
nos compete a cada uno de nosotros, porque como hijos de Dios, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Necesitamos tomar responsabilidad de todo y también como tomamos bendiciones que Él nos otorga, necesitamos tomar responsabilidad de todo lo que nos compete, ¿sí? Por eso es bien importante que primero entendamos de dónde proviene ese deseo. No es un deseo hablando por ejemplo de nuestros ministros de Alberto y Laura, no es un deseo de ellos, ¿verdad? Que quieren ver una iglesia unida solamente. Eso es algo que viene más, que tiene un fondo más profundo. Y que si nosotros lo entendemos de esa manera, como cristianos, como discípulos de Jesús, entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Y lo siguiente ya es de manera práctica. Porque primero uno tiene que con fe arropar este deseo. Uno con fe tiene que hacer suyo ese deseo de Cristo. Si tú, como miembro de la iglesia, no haces tuyo ese deseo de Jesús de estar unidos, entonces lo que va a pasar es que no te vas a sentir totalmente unido. Y no es por situaciones, por circunstancias que se dan donde quiera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros en algún trabajo no hemos tenido alguna situación con algún compañero, con algún jefe? ¿No? ¿Y cuántas veces hemos decidido renunciar a un trabajo por eso? Yo creo que muy pocas veces, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aguantado, hemos tolerado, hemos soportado. Y no quiere decir que eso mismo tiene que pasar en la iglesia, porque lo que vamos a ver a continuación, la Biblia nos otorga la manera y la forma de cómo podemos nosotros guardar la unidad en la iglesia, ¿sí? Y de eso requiere que cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, ¿sí? Desarrollemos ciertas virtudes que solo a través del Espíritu de Dios, del cual fuimos sellados cuando fuimos bautizados, podemos hacer que sean notorias y desarrollarlas para crear la unidad, ¿sí? Ah, ¿Qué sería lo contrario a esto? Sí, Quique, me hace favor de cambiarle, por favor. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, había un problema. Préstame tu Biblia, no, güey, porque no veo esto. Había un problema pasando en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Para que tú te des una idea de que no es algo que, que hoy se da solamente, ¿verdad? Es algo que estaba pasando. Mira, vamos a leer Primera de Corintios 3 del 1 al 9, ¿sí? Yo la voy a leer aquí en mi Biblia porque ahí en el teléfono no alcanzo a ver. Así que, ¿quieres seguirme ahí? Primera de Corintios 3. ¿Puedes prender la luz, man? Por favor. Primera de Corintios 3 del 1 al 9. ¿Sí? Dice lo siguiente. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otros, yo sigo a Apolos. Y no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? Si tú puedes leer después el contexto de esta escritura, lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y empezaba a haber un problema en la iglesia del primer siglo, empezaba a haber divisiones por la forma de pensar.
Imagínate, estaba la iglesia y cuando se escribió Corintios no habían pasado tal vez ni 60 años después de la muerte de Cristo. Era una iglesia joven, joven, muy joven, pero empezaban a haber situaciones donde ya había malestar, donde ya había comentarios, donde ya algunos decían, no, pues yo soy discípulo de Apolo, yo soy discípulo de Pablo, y empezaba a haber situaciones donde ya no se estaban dejando llevar por el Espíritu, sino Pablo les escribe, les dice, ¿cómo es posible que ustedes están batallando con este tipo de cosas humanas? ¿Sí? Y si en un principio, cuando se les predicó la palabra, Pablo le dice, yo les di a ustedes leche, lo más sencillo para que lo digirieran, y aún siguen con eso. O sea, imagínate el sentimiento, ¿sí? El sentimiento que existía en Pablo de ver una iglesia que estaba batallando con cosas de las cuales ya deberían de haber superado, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque necesariamente en la iglesia, hermano, y esto es para bien, hay diferentes formas de pensar humanamente, pero nosotros no nos dejamos llevar por un pensamiento humano. Nosotros todo pensamiento lo debemos de llevar a la luz de las escrituras y ser espirituales. Porque si no, entonces nos estamos comportando de una manera inmadura cuando humanamente creemos que las cosas se tienen que hacer de cierta manera y que lejos de crear unidad, lo que estamos haciendo, estamos creando una desunión por pensamientos, por sentimientos, por circunstancias, por comentarios, por sentimientos. Pablo les dijo algo que a mí me llama mucho la atención y les dijo, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no será que son inmaduros? O sea, les estaba preguntando, ¿no se dan ustedes cuenta que cuando se dejan llevar por esos sentimientos, lo que están reflejando es una inmadurez tremenda? Y eso en lugar de crear unidad, crea desunión. Hermano, la iglesia en Acapulco tiene 20 años. Ya no es una iglesia joven. Muchos de ustedes son jóvenes en la fe. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que por ello eh, necesitamos seguir comportándonos de la misma manera, sino todo tenemos que reflejarlo a la luz de las escrituras. Y para ello, muchas veces has oído el término, pues tienes que ser espiritual, ¿verdad? Para tomar las cosas. Y cuando yo era joven cristiano, yo me preguntaba, o sea, ¿cómo, cómo puedo ser espiritual para tomar las cosas? ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, cuál es la guía? ¿Cuál es la forma? Bueno, la Biblia nos enseña, y hace unos meses yo recuerdo, ¿verdad? En varias clases que Alberto nos dio, acerca de desarrollar virtudes. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Yo espero que sí. Desarrollar virtudes, y esas virtudes son propias del Espíritu. Y para que tú te des una idea, el Espíritu Santo con el que tú fuiste sellado cuando te bautizaste es la esencia misma de Dios viviendo en nosotros. Entonces, en nosotros hay una pelea entre hacer caso a lo que Dios enseña a mi propia naturaleza, contra mi propia naturaleza. Y es lo que Pablo estaba enseñando ahí. Ustedes se están dejando llevar por esos sentimientos humanos, diciendo yo soy de tal, yo soy de aquel, ¿verdad? Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? O sea, eso no sucede en la iglesia, ¿verdad? Eso, estoy fanfarroneando, hermano, pero sí pasa realmente, ¿sí? Y tienes que entender algo bien importante. Todos necesitamos crear la unidad y para ello necesitamos ciertas virtudes. Seguimos a la siguiente, Quique, por favor. Muy bien. ¿Sí? En primer lugar, necesitamos buscar un corazón manso, un corazón humilde. Y en ese sentido, ¿quién es nuestro máximo ejemplo de humildad? Es Jesús, ¿verdad?
No tenemos otro. Es Jesús que siendo rey, que siendo Dios mismo, sí, dejó ese lugar privilegiado que tenía y vino a este mundo a caminar entre los hombres y se hizo humilde. Y él, en el Evangelio de Mateo, habla, en el capítulo 1, no, 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Puse esta versión de Reina Valera, ¿verdad? Porque se asemeja a las palabras manso y humilde, ¿sí? En primer lugar, hermano, necesitamos ser creyentes, discípulos, mansos, humildes, imitar al Maestro, imitar a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Él no devolvía el mal con el mal, él devolvía al contrario. ¿Cómo era Jesús? Para eso necesitamos ser espiritual, para eso necesitamos leer las Escrituras, leer el Evangelio. Para ser espirituales necesitamos aprender de Jesús. Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? La verdadera humildad, hermano, es considerar a los demás y tenerlos en más alta estima que nosotros mismos, como Jesús mismo lo hizo. La verdadera humildad, hermano, es sentirse, no sentirse mejor que nadie, ni mejor que otras personas. Es apreciar, es distinguir y es reconocer que no somos mejor que nadie. Ser humilde es aceptar la palabra de Dios, la voluntad de Dios a nuestra vida. Y eso es algo que nos cuesta mucho. ¿Y sabes de dónde salen las fricciones y los problemas? De un corazón cuando se llena de orgullo. De un corazón cuando dice, no, lo que tú me estás diciendo no lo acepto, no es cierto. Y ahí nacen las divisiones, los problemas. Jesús dice, aprendan de mí. ¿Por qué? Porque dice, yo les daré descanso. Encontrarán descanso si ustedes se comportan humildes de corazón. ¿Sabes? Tal vez no estás para saberlo ni yo para contarte, ¿verdad? Pero hoy, lejos de verlo como un problema, lo veo como una situación que Dios permitió que pasara para crear unidad en el corazón. Cuando yo conocí a Alberto, lo conocí a través de una clase, tuvimos una plática antes de que él lo nombraran ministro en Acapulco. Después yo estaba aquí en California, después lo conocí en persona cuando llegué en diciembre, ¿verdad? Y las primeras veces, te lo digo con un poco de vergüenza, no fue buena nuestros primeros acercamientos. ¿Y sabes qué fue lo que había, al menos en mi corazón? Orgullo. Había orgullo en mi corazón por cosas que él me decía y yo le quería decir, no, es que así no es. Aquello, no, no, estás equivocado, tampoco es así. Pero llegó un momento, después de algunas semanas, donde nos doblegamos y ya, así, sencillo. ¿Sabes qué, Alberto? Perdóname, no fue la actitud, hermano. Si te ofendí, si te dije algo incorrecto, perdóname. Lo mismo hubo y mira, hoy estamos bien. Hoy me siento tranquilo, me siento en paz, lo siento él como que estamos creando una mejor amistad. La distancia no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero estamos ahí. Y no quiero que veas, qué gran ejemplo de ustedes. No, lo que quiero que veas es el mal ejemplo que podemos dar cuando peleamos con el orgullo, cuando nos dejamos llevar por el orgullo, cuando dejamos que eso nos domine, cuando no somos humildes de corazón y cuando no tomamos el ejemplo de Cristo. ¿Tú te has sentido así alguna vez con algún hermano en la iglesia? ¿Te sientes ahora así con alguien? Necesitas doblegarte, aprender del maestro, entender que él vino a este mundo en calidad de hombre y renunció a su lugar privilegiado y murió en una cruz para darte esperanza, para que tu vida
fuera diferente. Entonces no tienes y no debes continuar. Si tú tienes algo en tu corazón con alguien, necesitas ser espiritual, aprender del maestro y hacerlo a un lado, porque si no, vas a estar batallando y lejos de crear unidad en el cuerpo, creas desunión y eso no es bueno. ¿Sí? Otra cosa importante que necesitamos tener, vamos a la siguiente, ¿sí? Quique, por favor, es tener paciencia, pero una paciencia amorosa, de saber cómo soportarnos mutuamente. Dice la escritura, y esta escritura es, creo que la has leído muchas veces, Primera de Corintios 13, del 4 al 7, ahí me equivoqué, ustedes perdonen, no es 47, del 4 al 7. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Quiero que vayas entendiendo esto, hermano. Eh, Fíjate, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan de su manera. No se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas. Oh, esto es increíble. No se alegra en las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Sí? Esto es simple entender esto, porque, y te voy a decir por qué es simple, porque de esta manera, cada frase que tú ves aquí se ha hecho realidad en tu vida y en mi vida a través del amor de Dios para nosotros. Eso es la mayor muestra de que eso que dice aquí, tú y yo lo podemos practicar, ¿sí? Tener paciencia, pero una paciencia llena de amor, donde no llegamos al límite de explotar, al límite de sacar, de irritarnos, de enojarnos, sino que esperamos, soportamos, no exigimos, no llevamos registro de las ofensas. O sea, hermanos, si nosotros fuéramos como algunos, de repente, que llevan un registro de las ofensas recibidas, si Dios fuera así, aunque Él tiene un registro, sí es cierto, imagínate a dónde estaríamos ahora, ¿no? Esto mismo que estamos leyendo, hermano, es el reflejo del amor de Dios, de la paciencia de Dios para nosotros. Una paciencia amorosa. Con esto, nuestro corazón y nuestra vida se edifica en carácter, con una paciencia basada en las virtudes del gran amor que Dios nos enseña a través de su palabra. Sí. Como dice, el amor es paciente. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso ni ofensivo. No exige para que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las cosas. Y lo más increíble, hermano, el amor nunca se da por vencido. Esa es la muestra de Dios más grande para ti, para mí. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos practicarlo? Por supuesto que sí podemos. Ahora, no malentendamos las cosas. Soportar no significa que nos resignamos a aguantar todo lo que pase, lo que sucede. Pero necesitamos aprender cómo solucionar las cosas. Con paciencia, acuérdate, con humildad, con un corazón manso, aprendiendo del maestro. Para crear una verdadera unidad en el cuerpo, necesitamos desarrollar virtudes y no solamente la paciencia, el amor, son muchas más. Pero tú tienes que entender hoy que tú eres parte importante, que tú y yo somos llamados a crear la unidad, a crear que haya realmente una iglesia unida, una iglesia santa, donde hay paciencia, donde hay amor, donde no hay divisiones, donde no hay partidismos, ¿sí? El consejo que Pablo nos da aquí es bien importante, mantenernos firmes en toda circunstancia. Entonces, hermanos,
espero de verdad, de todo corazón, que si podemos volver a la escritura del principio, por favor, Quique. Cuando Jesús está orando y dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y la consecuencia de esto, hermano, es grandísima. Tú y yo no nos imaginamos el impacto tan grande que esto trae consigo. Dice la escritura, y así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los he amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Por qué Jesús oró específicamente por eso? Porque a través de esa unidad, hermano, se iba a reflejar al mundo y el mundo iba a reconocer a Jesús en la iglesia. Lo contrario de esto, cuando ves una iglesia desunida, pues obviamente te preguntas dónde está Dios aquí, ¿verdad? ¿Te das cuenta de la importancia? ¿Te das cuenta del llamado tan grande y la responsabilidad que tú y yo tenemos? No responsabilidad de nuestros ministros, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que hoy tienes que llevarte algo de aquí. Si tú sientes, tienes algo que te hace estar desunido del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesitas ser espiritual, orar a Dios, buscar en Él un corazón manso y humilde como el de Jesús, y con una paciencia amorosa ir y hablar y solucionar las cosas, hablar de las cosas que tú sientes con mucha humildad, no esperando que las cosas se hagan a tu manera, ni tampoco lleves un registro de todo lo que pase. Ve con un corazón humilde, si algo tienes que reconocer, reconócelo, si algo tienes que pedir perdón, pide perdón, y tampoco esperes que alguien lo haga, hazlo tú, crea la unidad porque es tu responsabilidad. Así que, hermanos, esto quería compartir con ustedes con un deseo grande, de verdad, de que cada uno de ustedes camine de la mano, ¿sí? Juntos hacia la gloria de Dios. Hermanos, muchas gracias. Gracias, Alberto y Laura, por la oportunidad que me han dado. De verdad, espero que Dios siga bendiciendo la iglesia y que cualquier cosa que haya que solucionar a través del Espíritu Santo nos guíe para que así sea y se solucione y la iglesia camine para ser una iglesia santa y perfecta y sobre todo que esa oración de Jesús sea realidad en la iglesia y en la vida de cada uno de ustedes. Hermano, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad. Sí, gracias.